Buenos días, diputadas y diputado, integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Agradezco a ustedes su presencia el día de hoy en la 10ª reunión ordinaria, la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 70, fracción primera, 72, fracción segunda, 74, fracción 11, 75, 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 191, 192, 193, 211 fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, 220 fracciones primera, tercera y sexta, 224, 230 y 231 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México y del acuerdo CCM diagonal segundo, diagonal Jucopo, diagonal 04, diagonal 2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. En virtud de que no se va a conectar la diputada Ana Francis López Baigén y por cuestiones de logística se le imposibilita al diputado Raúl de Jesús Torres pueda fungir como secretario, con fundamento en la fracción tercera del artículo 211 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito a la diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos nos apoye de favor en esta sesión para que realice las actividades de secretaria. Solicito a la diputada secretaria que de conformidad con el artículo 212 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México proceda a pasar lista de asistencia. Con fundamento a la fracción tercera del artículo 212, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Indalí Pardillo. Presente. Diputado Raúl de Jesús Torres. Diputado Raúl Torres, presente. Diputado José Fernando Mercado. Diputado José Octavio Rivero. Diputada Ana Francis. Diputada Mónica Fernández. Mónica Fernández, presente. Y la de la voz, Andrea Vicenteño, presente. Hay 4 diputadas y diputados de un total de 7 integrantes de la comisión. Hay quórum de diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Solicito a la secretaria de lectura a la propuesta de orden del día y ponga a consideración de la misma a las diputadas y diputados integrantes de la comisión en votación económica. Se procede a dar lectura a la propuesta del orden del día. Orden del día, lista de asistencia y declaración del quórum. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Informe sobre la iniciativa y proposición con punto de acuerdo turnadas por la mesa directiva. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la proposición con punto de acuerdo con que el Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura de Gobierno de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la oficina de la UNESCO México, la Federación Mexicana de Juegos y Deportes y Tradicionales y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México a fin de valorar la permanencia de incluir dentro del Museografía del Museo Yancuac, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y una biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, suscrita por la diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales correspondientes al periodo que abarca del 1 de marzo del 2022 al 31 de agosto del 2022. Y por último, asuntos generales. Está a consideración la propuesta del orden del día. Las y los diputados que estén por la afirmativa
servirse levantando la mano a favor de encender sus cámaras. Quien esté a favor, por favor, levantar la mano. Quien esté por la negativa, abstenciones. Aprobado por mayoría de votos. El orden del día, diputada presidenta. Gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la mesa directiva a esta comisión para su análisis y dictaminación. En razón de lo anterior, me permito informarles que la mesa directiva turnó el 14 de septiembre la proposición con punto de acuerdo porque el Congreso de México, de la Ciudad de México, segunda legislatura, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la oficina de la UNESCO México, la Federación Mexicana de Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales AC y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro de la museografía del Museo Jan Quick, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y la biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, suscrito por una servidora. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la oficina de la UNESCO México, la Federación Mexicana de los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales AC y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro de la museografía del Museo Jan Quick, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y la biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, suscrito por la diputada Indali Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. El pasado 19 de septiembre se les compartió a todas y todos ustedes el proyecto de dictamen de referencia, el cual está proponiendo que al interior del Museo Jan Quick, ubicado en el centro de transferencia modal del Metro Constitución de 1917 en la Alcaldía Iztapalapa, se valore la pertinencia de instalar una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y la biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO está promoviendo. El nuevo museo que se encuentra en la parte final de su construcción en la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, tiene una superficie de poco más de 20,000 metros cuadrados de construcción, por lo que la posibilidad de que este nuevo espacio museístico albergue una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y la biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, es una oportunidad de promover los juegos tradicionales de algunas de las y los presentes llegamos a jugar y que al paso de los años y al desarrollo de la tecnología se han ido olvidando, por lo que sería una oportunidad de rescatar tales juegos para las nuevas generaciones. En virtud de que ninguna diputada o diputado hizo llegar algún comentario u observación al proyecto de dictamen y de que la reunión de asesores y asesoras celebrada el 23 de septiembre, ningún asesor hizo observación alguno, solicito a la diputada secretaria consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen con punto de acuerdo de referencia. Se pregunta a las y los diputados integrantes de la comisión si están de acuerdo a la dispensa de la lectura del proyecto del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura de Gobierno de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la oficina de UNESCO México, la Federación Mexicana de Juegos y Deportes y Tradicionales y en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro del museo gráfico del Museo Jan Quick
ubicado en la alcaldía Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y una biblioteca virtual abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, suscrita por la diputada Indalí Padrillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de Morena. Las y los diputados que estén por la afirmativa, servirse manifestando levantando la mano. Quien esté por la negativa, abstenciones. Aprobado por mayoría de votos la dispensa de la lectura del dictamen de referencia. Gracias, diputada. Antes de pasar a la votación nominal, pregunto si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz en este momento. De no ser así, diputada secretaria, solicito someta a votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la oficina de UNESCO México, de la Federación Mexicana de los Juegos y Deportes Tradicionales y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir dentro del Museo Gráfico del Museo Jan Huac, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos ubicados, una ludoteca y la biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales, que la UNESCO promueve, suscrita por la diputada Indalí Padrillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de Morena. Diputada Indalí Padrillo Cadena. Indalí Padrillo Cadena a favor del dictamen. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Diputado Raúl Torres, a favor. Diputada Ana Francis López Baidén. Diputado José Fernando Mercado. Diputado José Octavio Rivero. Diputada Mónica Fernández. Mónica Fernández, a favor del dictamen. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos, la de la voz, presente. Con 4 votos, Diputada, se aprueba el dictamen de la... ¿fue su voto a favor o en contra? Es que dijo presente. A favor. A favor, disculpe. Con 4 votos se aprueba el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la oficina de UNESCO México, la Federación Mexicana de los Juegos y Deportes Tradicionales y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de incluir un centro de la museografía del Museo Jan Huac, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y la biblioteca digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, suscrita por la diputada Indalí Padrillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de Morena. Gracias, diputada secretaria. Les informo, diputadas y diputados, que el dictamen ya se encuentra en la plataforma HelloSign, por lo que les pido su apoyo para que lo puedan firmar al concluir la sesión. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto del 2022. De conformidad con los artículos 222, fracción 13 y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
Se remitió a ustedes el 19 de septiembre de la presente anualidad el informe de labores de la Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo del 2022 al 31 de agosto del 2022, solicitando hicieran llegar comentarios u observaciones a más tardar el 23 de septiembre, sin que se recibiera comentario alguno. Asimismo, en la reunión de asesores y asesoras, celebrada el 23 de septiembre, no se hizo comentario alguno. En razón de lo anterior, solicito a la diputada secretaria consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto del 2022. Se pregunta a las y los diputados integrantes de la comisión si están de acuerdo a la dispensa de la lectura del informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo del 2022 al 31 de agosto del 2022. Las y los diputados que estén por la afirmativa servirse manifestando levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobada por mayoría de votos la dispensa de la lectura del informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo del 2022 al 31 de agosto del 2022. Gracias, diputada. Antes de pasar a la votación nominal, pregunto si alguna diputada o diputado quiere hacer el uso de la voz en este momento. De no ser así, pasamos, por favor, secretaria, a la votación nominal. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo del 2022 al 31 de agosto del 2022. Diputada Inda Pardillo. A favor. Diputado Raúl de Jesús Torres. Diputado Raúl Torres, a favor. Diputada Ana Francis. Diputado José Fernando Mercado. Diputado José Octavio Rivero. Diputada Mónica Fernández. Mónica Fernández, a favor. La de la voz, Andrea Vicenteño, a favor. Con 4 votos se aprueba el informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo del 2022 al 31 de agosto del 2022. Gracias, diputada secretaria. Les informo, diputadas y diputado, que el informe semestral de actividades ya se encuentra en la plataforma HelloSign, por lo que les pido su apoyo para que la puedan firmar al término de la reunión. El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. Y en este punto, bueno, quisiera primero saber si alguno de ustedes quiere hacer el uso de la voz antes que yo, porque sí quiero hacerles una petición. Bueno, en primera, agradecerles a diputada Mónica Fernández, diputado Raúl Torres Guerrero y diputada Andrea por su apoyo y en este trabajo de poder sacar adelante pues los asuntos de la comisión, porque no hemos tenido que detener el trabajo de la comisión, gracias a su apoyo, se los agradezco mucho. Y también quiero pedirles que me ayuden con la promoción de la medalla. ¿Se acuerdan que tenemos ya también en puerta? Ya salió la convocatoria de la medalla en Artes 2022. Quedamos de darle difusión porque la pasada tuvimos, sí tuvimos participación, pero tuvimos muy poca. Y quedamos de darle difusión. Entonces les pediría que este es el momento, sobre todo para que todos los proyectos que lleguen se puedan inscribir a tiempo y cumplan con los requisitos que marca la convocatoria. Entonces les pido por favor de su apoyo para la difusión
De hecho, les voy a proponer a ver si hacemos un video cada quien por su cuenta y lo estamos promoviendo en conjunto para que la gente pueda inscribirse, cumplir con los requisitos de la convocatoria y que tengamos una mayor cantidad de propuestas para esta medalla en Artes 2022. Por mi parte, ese es el asunto que quería tratar con ustedes, aparte de agradecerles. Y si no hay alguien más que quiera hacer un uso de la voz, entonces damos por terminada la sesión. Les agradezco muchísimo, que tengan muy buen día y un buen resto de semana. Nos estamos comunicando y viendo. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias, Presidenta. diputada. Hasta mañana, diputadas y Hasta diputados. mañana. Hasta mañana. Bye.